7 hombres muertos y una mujer condenada a la pena de muerte fue el saldo que dejó una cadena de eventos llevados a cabo en el estado de Florida entre 1989 y 1990. La autora de estos actos sería una mujer que pasaría de trabajadora sexual a convertirse en una de las asesinas seriales más famosas en la historia de la humanidad. Sin embargo, detrás de estos crímenes yace una vida marcada por el abandono, la violencia y múltiples abusos, mismos que poco a poco fueron convergiendo en el mundo que la llevó a ser conocida como la doncella de la muerte. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en los suburbios de Detroit, del estado de Michigan. Su madre concebió a Aileen a los 16 años de edad. Sin embargo, para estas fechas ya había dado a luz a un hermano mayor de la misma. Por otro lado, su padre solía abusar constantemente de menores, por lo que fue ingresado en diversos centros psiquiátricos hasta que decidió quitarse la vida, poco después de haber sido abandonado por la madre de Aileen. Su madre no solo abandonaría a su pareja, sino que incluso dejaría solos a la misma Aileen y a su hermano mayor, por lo que ambos quedaron al cuidado de sus abuelos maternos, quienes, según la propia Aileen, su abuelo solía abusar tanto física como sexualmente de ella, mientras que su abuela era una mujer alcohólica. Todos estos abusos y negligencias generaron en Aileen una vida sexual muy activa, a muy temprana edad, pues desde los 11 años participaba en actividades sexuales a cambio de cigarrillos, lo que la llevaron a dar a luz a su único hijo alrededor de los 14 años. Y aunque había comenzado a circular el rumor de que este hijo había sido producto de una violación, la misma Aileen señalaría más adelante haber mantenido relaciones sexuales incluso con su propio hermano y que había una gran probabilidad de que su hermano fuera el padre de su hijo. Su abuelo obligaría a Aileen a dar en adopción al pequeño. Ese mismo año, su abuela fallecería por un problema hepático, situación por la que el abuelo correría tanto a Aileen como a su hermano, y estos quedarían a cargo del Estado. Sin embargo, Aileen abandonaría la escuela y comenzaría a vivir en las calles o acampando en el bosque, y comenzaría a prostituirse para poder subsistir. No obstante, esta recibiría un trato un tanto agresivo por parte de sus clientes, quienes abusaban de ella e incluso la golpeaban fuertemente, por lo que comenzaría a robar tiendas, siendo detenida en múltiples ocasiones y siendo enviada a la correccional para menores. Finalmente, alrededor de los 20 años, Aileen decidiría mudarse a vivir a Florida, y sería aquí donde comenzaría su vida criminal, dejando de ser la víctima de aquellos que buscaban estar por encima de ella. Ya situada en Florida, Aileen se casó con un hombre de 69 años de edad, de nombre Louis Gratzfeld, quien era el presidente de un club de yates. Sin embargo, a las pocas semanas, Louis decidiría divorciarse de Aileen debido a que ésta lo golpeó fuertemente en la cabeza con su propio bastón. Durante los siguientes años, Aileen se vería envuelta en constantes problemas con la ley, siendo arrestada en diversas ocasiones por alterar el orden, disputas en clubes y bares nocturnos, falsificación de cheques e incluso, después de que su hermano perdiera la vida debido a un cáncer, esta recibió $10,000 como compensación por un seguro, dinero que gastó en comprar un vehículo, que terminó chocando poco después, por lo que el poco dinero que le quedaba lo gastó tanto en multas como reparaciones. Aileen regresó un tiempo a Michigan para más adelante volver a Florida. Tras este retorno, conocería a una mujer de quien se enamoraría fervientemente y con quien generaría una conexión prácticamente al instante. La mujer en cuestión sería una chica de 24 años de edad, de nombre Tyria Jolene Moore. Tyria fue la primera persona en tratar a Aileen como un ser humano con valor, y más aún, fue la primera persona en ver algo de valor en ella, por lo que decidirían vivir juntas. Sin embargo, la única manera que Aileen conocía para conseguir dinero era por medio de la prostitución, por lo que decidió retomar dicho oficio para poder mantener a Tyria. Sería de esta manera como cierto día conocería a un hombre de 51 años en un bar, de nombre Richard Charles Mallory,
quien era dueño de una tienda de electrodomésticos en Clearwater. Eileen ofreció sus servicios a Mallory, quien aceptó y la subió en su coche para buscar un lugar alejado, mismo que encontró en un terreno sumamente boscoso donde decidió aparcar. Según la propia Eileen, este comenzó a actuar de manera agresiva contra ella, golpeándola fuertemente, abusando de ella e incluso sodomizándola de manera salvaje, por lo que Eileen tomó su bolso, sacó un arma y disparó contra este. Mallory intentaría escapar, huyendo de esta, quien le siguió y le disparó una vez más, acto por el cual Mallory perdió la vida. El cuerpo de Mallory sería encontrado el 13 de diciembre de 1989, 13 días después del asesinato, por unas personas que buscaban material reciclable para vender y quienes, al notar algo extraño entre un montón de basura, se aproximaron para descubrir un brazo cubierto de tierra y de sangre saliendo de estos escombros. Aquellas personas llamaron a las autoridades, quienes al arribar encontraron el cuerpo en un estado tan avanzado de descomposición debido a las altas temperaturas que no pudieron teorizar una posible causa de muerte. Sin embargo, se permitieron especular que debido a lo inmersos que se encontraban en el bosque, debieron haber llegado ahí por medio de un vehículo y que tal vez se trataba de un asesinato por robo, razón por la cual no había ningún auto en la escena. La autopsia correspondiente reveló que aquel hombre perdió la vida debido a múltiples disparos que recibió en el pecho y más adelante fue identificado como Richard Mallory, de 51 años de edad. Asimismo, descubrieron que su auto había sido abandonado aproximadamente a 20 kilómetros de distancia de la escena del crimen y en su interior encontraron rastros de sangre y que el asiento del piloto había sido movido, por lo que teorizaron que el homicida utilizó el auto para escapar. No obstante, no había registros de huellas ni rastros que pudieran dar algún indicio de quién podría ser el culpable. Seis meses después de aquel homicidio, aparecerían dos cuerpos más y se reportaría la desaparición de otro, quien jamás fue encontrado. La primera víctima fue identificada como David Andrew Spears, de 47 años de edad, quien se dedicaba a la construcción y había sido declarado como desaparecido desde mayo de 1990, y cuyo cuerpo fue encontrado con 6 disparos de un arma calibre 22, desnudo y parcialmente oculto en el bosque. 5 días después, encontrarían el cuerpo desnudo y en avanzado estado de descomposición de Charles Edmund Carskadon, de 40 años de edad, un trabajador de rodeo a quien le habían disparado en 9 ocasiones, aparentemente con la misma arma utilizada en los primeros 2 crímenes. Finalmente, el último hombre de quien se dio parte a las autoridades sobre su desaparición fue Peter Abraham Sims, de 65 años de edad, quien al parecer había salido de Florida con rumbo hacia Arkansas y cuyo vehículo fue encontrado el 4 de julio de 1990 en Orange Springs, pero jamás lograron dar con su cuerpo. Pese a la similitud de las condiciones de los cuerpos, en el que la mayoría eran hombres de mediana edad y que estos habían sido asesinados aparentemente con la misma arma, la investigación de cada caso se dio por separado, aun y cuando siguieron apareciendo cuerpos en los meses posteriores con características similares. De esta manera, el 31 de julio de 1990, un hombre de 50 años de edad, de nombre Troy Eugene Beers, fue reportado como desaparecido por su hija, quien declaró que su padre se dirigía hacia West Palm a visitarle a ella y a sus nietos, pero este jamás llegó a su destino. Su cuerpo fue encontrado el 4 de agosto de ese mismo año por una pareja que se disponía a tener un día de campo, quienes señalaron haber caminado a través de un pequeño camino y al adentrarse en el bosque, notaron un extraño olor que los guió hacia unas plantas donde encontraron el cuerpo de Troy. Este caso comenzó a preocupar a los oficiales, quienes seguían investigando y analizando los detalles de cada escena por separado, lo que les impedía concretar un perfil criminal que les permitiera deducir algún sospechoso. A la par de esto, la presión comenzaría a emerger con mayor urgencia, cuando el cuerpo de un ex jefe de la policía,
fue encontrado poco más de un mes después del caso de Troy, en condiciones similares al cuerpo anterior. Charles Richard Humphrey, de 54 años de edad, era un mayor retirado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y se había unido al cuerpo de policía, donde se desempeñaba especialmente en casos de abuso infantil. Su cuerpo fue encontrado el 12 de septiembre de 1990 en la zona boscosa del condado de Marion, con 7 disparos en la cabeza y el cuerpo. Para este punto y después de 6 asesinatos, los oficiales finalmente decidieron unir similitudes y comparar los casos, teorizando que tal vez estaban tratando con un solo autor de los crímenes, aunque pese a toda la información que poseían, no podían terminar de confirmar dicha teoría. De esta manera, la investigación quedaría a cargo del Centro de Operaciones del Condado de Marion, donde finalmente lograron confirmar que efectivamente se trataba de un solo criminal llevando a cabo todos estos asesinatos. Asimismo, descubrieron que habían sido partícipes de una actividad sexual que había sido llevada a cabo poco antes de que se les privara de la vida, por lo que argumentaron que muy posiblemente no se trataba de un criminal, sino de una criminal. Una mujer que los llevaba a lo profundo del bosque, donde tenía encuentros íntimos con estos, y a quienes tras descuidarse, les disparaba con el arma calibre 22, para finalmente abandonar los cuerpos y huir de la escena del crimen en el vehículo de las víctimas. Pues bien, a la par de esta investigación, y con el caso de Peter Sims, quien jamás fue encontrado, se reportó que su vehículo había sido abandonado por 2 mujeres después de que éstas colisionaran, e incluso los investigadores lograrían obtener una descripción hablada de estas mujeres, pero no revelaron dichas imágenes para evitar alertarles. No obstante, para este punto, un nuevo cuerpo aparecería en una zona boscosa y la víctima esta vez sería un hombre de 61 años de edad de nombre Walter Gino Antonio. Antonio fue encontrado el 19 de noviembre de 1990 en el condado de Dixie, desnudo y con 4 disparos en el cuerpo, pero su auto sería encontrado 5 días después en otro condado del estado. De esta manera, y debido al error que los investigadores supusieron al no haber revelado el rostro de aquellas mujeres, decidieron hacer públicas las imágenes que estos tenían, lo que 10 días después les llenarían las oficinas con llamadas, especialmente de la zona de Daytona, y más específicamente, de una persona indicando conocer a 2 mujeres que tenían cierto desprecio por los hombres, y una de ellas en particular se parecía enormemente a una de las mujeres cuya imagen habían hecho circular. El nombre que recibirían los investigadores sería el de Tyra Jolene Moore. Tras una revisión más exhaustiva del caso, los oficiales determinaron que durante el asesinato de Antonio, Tyra ni siquiera se encontraba en el estado, por lo que se focalizaron particularmente en la otra mujer. Así pues, los investigadores se dirigieron a las casas de empeño de aquellas zonas para revisar qué tipo de artículos habían sido empeñados en los últimos meses, especialmente por mujeres, a lo que un detalle finalmente les permitió terminar de concretar el caso adecuadamente. Una mujer había empeñado una cámara de 35 milímetros y un radar que habían sido extraídos del carro de la primera víctima, Richard Mallory. Afortunadamente, las leyes en Florida obligaban a las personas a dejar su registro dactilar después de realizar algún empeño, por lo que al compararlo con su base de datos, encontraron una coincidencia con una mujer que tenía un enorme historial criminal desde la adolescencia, una mujer de nombre Eileen Carol Wuornos. Con esta información, el resto de la investigación se dirigiría con mayor facilidad, pues numerosos oficiales encubierto comenzaron a inundar los bares y clubes nocturnos, lo que bastaría tan solo un par de días para encontrarla, pues el 9 de febrero de 1991, esta fue detenida en un bar llamado Last Resort. Ya en custodia, el verdadero reto de los oficiales sería hacer que ésta confesara y no intentara deslindarse de la culpa, señalando que tal vez Tyra sería la actora de los asesinatos. Sin embargo, los investigadores se encontraron con una enorme sorpresa al encontrar que Eileen, quien seguía completamente enamorada de Tyra, lo primero que indicó a los oficiales
fue que ella era la única autora de todos los asesinatos, que sabía lo que había hecho y que eran libres de sentarla en la silla eléctrica. Más adelante, Aileen indicó haber sido violada alrededor de 9 veces, haber sido abusada, golpeada, insultada y tratada como escoria, y que nadie podría entender su situación, a menos que pasaran por lo mismo que ella había vivido desde que era una niña. Más adelante y durante el juicio, señalaría haber actuado en defensa propia, e incluso estaba realmente convencida de que ella era la víctima, y pese a ser diagnosticada con un trastorno de la personalidad antisocial y un trastorno límite de la personalidad, Aileen fue sentenciada a pena de muerte el 31 de enero de 1992. Un par de años después, señaló no necesitar a sus abogados y que era inútil mantenerla con vida. Señalaría haber matado a esos hombres y haberles robado fríamente, y que lo volvería a hacer de tener la oportunidad, e incluso mencionó tener odio en todo su cuerpo y estar harta de ser llamada loca, pues lo que hizo fue en el completo uso de sus facultades mentales, y terminó señalando que era una persona que realmente odiaba la vida humana y que volvería a matar de tener la oportunidad. Finalmente, las últimas palabras de Aileen en la última entrevista que se le realizó fueron que ejecutaron a una mujer violada y luego la utilizaron para hacer libros, películas y todas esas mierdas. La vida de Aileen fue consumada por medio de la inyección letal el 9 de octubre del 2002, y sus cenizas fueron esparcidas cerca de un árbol por su única amiga de la infancia. Si deseas conocer más al respecto de este caso, particularmente recomiendo el documental de Crime 360, quien postura entrevistas realizadas a personas que conocieron a Aileen en vida, así como a algunos familiares de las víctimas. De la misma manera, te invito a dejar tu like, a suscribirte, que estaré subiendo mucho más contenido que podría ser de tu agrado, y los invito a realizar una reflexión al respecto de este caso. En este sentido, hay vidas que se rompen en silencio y otras que al romperse arrastran a otros consigo, y justamente la vida de Aileen es el símbolo y la representación de ambas, y quizás por eso su historia sigue inquietando, porque detrás de sus actos jamás apareció una respuesta capaz de aliviar el dolor que había en ella, así como el que dejó a su paso. Yo soy Franco y les deseo una excelente noche.